Uf, nos llenaste de temas muy interesantes, Mm. Silvia, la verdad. Comparto al 100% todo lo que decís, todo lo que comentás, y me encantó esta iniciativa que nos traes de estas ideas de pensar la identidad con base en un montón de dimensiones por la que nos atraviesa. Solo para comentar antes de abrirle el micrófono a Martín, porque queremos que también él desarrolle al menos su opinión sobre esta filmina de ahora. Él había escrito hoy sobre el matrimonio igualitario, que sí, hay en matrimonio igualitario en Alemania, Ujú. y que a diferencia de nuestro país, de Alemania, en Rusia no, en donde hay persecución en Claro. Rusia y bueno, se prohíbe toda difusión o identificación con lo LGBT. Mm. Es un tema re interesante. Yo siempre vi a la Alemania actual, digamos, con una mirada me gustó siempre la posición cosmopolita y de mente abierta que tienen respecto, bueno, a esto, a las identidades LGBT. Bueno, obviamente que matrimonio igualitario, tienen muchas normativas de vanguardia respecto a estas identidades que van por fuera de las nacionalidades, ¿no? Porque creo que habla muy bien de un país cuando obviamente, cuando tiene una mentalidad abierta y permite la libertad de los individuos a profesar su religión, sus identidades de género, etcétera. Bueno, adelante, los que quieran En primer aportar, lugar, preguntamos comentar. quién quiere hablar. Y si no, después le damos el micrófono de prepa. Elegimos al azar alguno por ahí. Martino, vos querés ampliar lo que habías traído hoy. Esto que yo dije de Alemania, de vos que convivís a diario, ¿cuál es tu perspectiva frente a esto? Sí, yo creo que hoy hablar de Alemania actual es un concepto más complejo. Acá más que identidad se habla de integración, eso se escucha mucho acá. Y yo, por lo menos personalmente, lo que puedo decir de lo que asocio con lo alemán, acá lo escribí en el chat, de un artículo ahí que busqué en internet, que es esto del orden y la organización, ¿no? Un pueblo ordenado, o sea, acá dice, los alemanes a menudo se consideran personas sumamente eficientes y prácticas, valoran la puntualidad, las reglas y el orden. Yo creo que por lo menos tal vez hayan otros pueblos así. Creo que los japoneses, no sé qué otros más, Ujú, pero yo ujú. dentro de lo alemán, y si yo lo hablo yo personalmente, que tengo alemán, puede ser esto, o que recibí como valor alemán de mi abuelo, el que se identificaba como alemán, que yo no sabía que era alemán del Volga, pero él se identificaba como alemán. No, no sabía toda la parte del Volga que después descubrimos nosotros. Y está esto de alemán, alemán del Volga, además. Pero algo que Fíjate. tomo de él es esto de, por ejemplo, la palabra, el valor de la palabra y un poco el orden, ¿no? O sea que el, me parece a mí. Eh, Y hoy actualmente Alemania, de lo que yo veo hoy, Berlín es justamente, si queremos hacer un recorte a Alemania, Berlín no es el mejor lugar porque es una isla internacional. O sea, acá es... Y los mismos alemanes que están acá son muy abiertos, muy cosmopolitas, muy liberales. ujú, No son el estereotipo de alemán que uno se imaginaría. Pero sí mucha conciencia verde. Eso de lo ecológico, acá en Berlín se puede ver. ujú. Y bueno, esto mucho de las diferentes culturas. eh, entonces, bueno, no sé, quería también felicitarte, Silvia, muy buena la presentación de la reflexión de estos temas y bueno, 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 muchas ese es mi gracias. aporte Pero en por realidad lo ahora. único que yo hice fue ordenar la data que tengo. Y está bueno que quede documentada, porque, bueno, o sea, porque, repito, esto es un comienzo, no es una llegada, no estamos llegando a ninguna parte, estamos empezando. Eso que acabas de decir vos, a mí me parece relevante porque sí, yo creo que los alemanes del Volga tienen esas características, el orden, la disciplina, la responsabilidad, la solidez, ¿cómo el cumplimiento del horario. Eso atravesó todos los tiempos y todos los lugares y sigue estando. No sé ahora con las generaciones nuevas, pero hasta los que vinieron a la Argentina, mis abuelos, hasta donde yo me acuerdo, ellos con eso, con el trabajo, la disciplina, el horario, la responsabilidad a rajatabla, como que eso ha permeado.
No sé ahora, porque también tenemos la mezcla con el contexto argentino que tiene otros parámetros que influyen otras cosas. Creo que ahí se fue diluyendo un poquito. Eh, yo hoy dije, no sé qué piensan los alemanes cuando se ponen el pijama, como una manera de hacer gráfica con los temas que tienen que ver con esto de las tensiones con lo oriental, con la inmigración, con el avance de ideas más de derecha, eh, que pasa en el mundo entero. ¿Qué percepción tenés vos de allá, Martín? Y Estás también ahí muteada. Jorge está levantando la mano. Yo tengo acá la percepción de que en Alemania hay una crisis política también, porque también no hay derechas sanas y hay un estigma de lo nazi, ¿no? Y se asocia a la derecha con lo nazi, y cualquier Ajá. atisbo de algo diferente se relaciona un poco con ultraderecha en Alemania. Ah, Entonces, tenemos la AfD, que es la Alternative sí. für Deutschland, Alternativa para Alemania, donde se recoge un poco todo lo más conservador, y acá lo conservador se asocia también a estar en contra de los inmigrantes, por ejemplo, a volver a una Alemania original, digamos, y cuando dicen original por ahí se refieren a lo étnico, Ujú. ¿no? Es Sí, sí, yo como, había entre percibido eso. comillas, más cercano a lo ario, por ejemplo, o no, o al menos más cercano a la religión protestante y católica en el sur, no tan, ¿cómo se llama?, todas estas religiones musulmanas y demás. Entonces, hay un poco esa idea, y un extremo muy, digamos, una parte muy extrema de esa ala es nazi, ¿no? Y dice, creo que el estado de Sajonia, Sachsen, acá abajo de Brandenburgo y Berlín, es uno de los que más votantes tiene, que se hablan de que hay ataques a veces así a personas extranjeras por esos motivos. Acá en Berlín escuché que hay en un barrio que se llama Marzahn, que es un barrio que dicen que hay bastantes personas así, con esa forma. Entonces en Alemania hay como miedo del avance de la derecha y la extrema derecha. Pero también en ese contexto, es como yo les digo, mi opinión como extranjero, como, bueno, Ujú. descendiente, pero viviendo como extranjero acá, es que Alemania está sufriendo un proceso de integración, en el sentido de que pueden convivir discursos de izquierda-derecha sin ser extremos, sin ser nazis o comunistas, digamos, que sean democráticos, digamos. Sí, sí. Y en eso creo que está una tal Sarah Wagner, me parece que es una candidata que está surgiendo como una derecha que no es ultraderecha y no es a ese nivel. Y bueno, eso está pasando, es un fenómeno político. Y bueno, eso, yo puedo decirlo, pero Alemania tiene esta sensibilidad con que todo lo que sea un poco derecha lo tildan de nazi, ¿no? Como de Sí, es un peligro al nacionalista, todo final lo... porque, Bueno, y ahí porque está es el un tema. mote al final también. O todo lo que defienda un poco la cultura alemana, o lo mencione lo alemán, o una bandera, ya van a decir, ah, nacionalsocialista, nazi. Entonces eso es lo que hablamos, ¿se acuerdan? En el foro de Bayreuth, que estuvimos ahí Claro. con Silvia y Sí, con sí, sí. Pablo, que también habló, ¿cómo se llama? Germán Lerche, que yo estuve muy de acuerdo con lo que él dijo, de que cómo no podemos usar una bandera alemana que se va a considerar nazi, o una exacerbación de nacionalismo. Eh, claro, es lo que Incluso, yo puse en el rechazo a toda acción o símbolo sí, por posibilidad de ser visto como un nacionalismo peligroso. Cuando es solo una exacto. bandera para los argentinos, es natural portar la bandera argentina. Eso es Bueno, esto como mismo que, pasa en algunos países, como España también. El flamear mucho la bandera de España te dicen como franquista, como... Y la otra vez vi claro, un chico que hace memes en Instagram, que lo sigo en español, que hizo un video en chiste como flameando la bandera argentina. Mamá, ole, Argentina! Después la de Brasil, Brasil, Estados Unidos, Y después la de España decía, nazi, no sé, fascista. Entonces, haciendo claro, ese chiste, que es como que hay países que no tenemos problema, ya está, de personas de otros países flamean nuestras banderas, tal vez por el fútbol, porque, digamos, claro, claro. pero bueno, justamente Alemania y España tienen problemas de esto. Y yo creo que eso es una crisis actual de identidad cultural y política, que Alemania lo está enfrentando.
¿no es cierto? Bien, bien, Entonces, bien. estamos en medio de eso. Israel-Palestina también atraviesa este tema a nivel Ujú. político y estas discusiones, ¿no? Entonces, es un tema muy sensible Sí, y bueno, hoy, como se imaginarán. Bueno, sí. eso es mi intervención y Jorge me parece que quería decir algo. Estaba Jorge, ahí con sí, la mano. ahora le Adelante. pedimos a Jorge. No, no está por ahí Jorge, no lo veo, pero. Sí, 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 estoy acá. No, Ah, ahí está. algo muy chiquito que me vino de lo que decían de alemanes del Volga en mi historia personal, digamos, cuando la primera vez que hablé, o las primeras veces que hablé con mi abuelo y me explicaba que era, primero me decía que era, que le decían ruso, y después yo empecé a preguntar cómo, por qué, y me dijo, no, somos alemanes del Volga, y yo le dije, pero el Volga no está en Alemania, bueno, me contó cómo era. Y nunca mencionó, o sea, hablaba poco de la historia de lo alemán, pero de Rusia nada, cero. O sea, es como que sí, vivimos en Rusia, pero ni bueno, ni malo, ni ningún recuerdo, ninguna palabra, nada, absolutamente nada. O sea, es como que lo reducían a su mínima expresión, desaparecía. Fue nada más que un pasaje, como que lo tenía eh, como que no había pasado, me daba a mí esa Claro, sensación. Y como que después una pasaron pregunta, por ahí. claro, Ujú. pasaron, pero no, nunca hablaban de eso. Y después una pregunta para Martín, porque con el tema de Palestina, yo por ahí veo mucha información que dicen que directamente están prohibidas las manifestaciones pro Palestina. Yo no sé si tan así, tan prohibidas o Mira, son reprimidas. acaba de pasar una manifestación pro-Palestina acá enfrente. Miren, ahí está pasando el tren de vuelta. Pero hay una calle, no sé si se lleva a ver un poco, que se llama Bülowstraße. Y es una calle importante que acá pasan manifestaciones y todos van en dirección hacia la Casa de Gobierno. Y me acaba de decir mi mamá, porque yo salí de paseo con un amigo para el Palacio Charlottenburgo, que pasó una manifestación como una cuadra completa. Habrán sido 200 personas en favor a Palestina y la policía delante y atrás acompañándolos, ¿no? Pero no están prohibidas, no están prohibidas. Creo que no sé que si uno sale con un cartel, con una bandera judía tachándola o quemando o algo que sea hacia cualquier otro país, pero sobre todo hacia los judíos, hacia Israel, eso tiene, flameando una esvástica, eso es un delito aquí en Alemania. Claro. Claro, O sea, hay ciertas cuestiones simbólicas que son muy sensibles. Pero salir flameando banderas de Palestina no está mal, no, tengo No hay entendido que no. restricciones. Bien. Sí, bien, obviamente acá todo disturbio, todo hacia una marcha, se pide permiso, se va, la policía viene, acompañan todo. Así sean 10 gatos locos, los 10 gatos locos, hay marchas todo el tiempo de todo, de cualquier cosa. bien, Sí, gracias. Parece en Buenos Aires ya. sí. Le mandamos un piquete, si no. Le mandamos desde acá que tenemos Hay muchos mucho. temas para protestar nosotros. Ah, Che, bueno, es muy interesante el tema de las identidades. A mí me sorprendió, no es que me sorprendió, pero sí me dejó marcado la vez que nos reunimos en una de las oportunidades con un diputado, una serie de diputados en Alemania. Y uno de ellos nos había preguntado había preguntado por qué se sienten identificados, por qué lo alemán, porque él decía, bueno, lo puedo entender en algunos descendientes alemanes, en Argentina, en Chile o en Brasil, pero hay otros países en Latinoamérica que también sienten o pertenencia o una identidad o quieren tener una conexión a pesar de que en sus orígenes no tengan antepasados directos, digamos, desde Alemania o como sea. Y entonces esa era una de las preguntas que él nos hacía, o sea, nos hacía abiertamente, sin esperar tampoco una respuesta necesariamente, pero, y además añadía otra, que él sostenía que tampoco tenía bien definido, o cree que tampoco tenía bien definido qué son los alemanes para los propios alemanes. Quizás esa es una pregunta que hayan algunos alemanes que lo tengan más identificado, quizás otro ni siquiera es un tema en agenda, como vos pusiste. Discutir la identidad alemana o la identidad germana no es un tema en su agenda. Es lo que vos indicaste, Silvio, y estoy de acuerdo. Y eso, recuerdo que cuando
ese legislador alemán lo mencionó, y a mí me pareció que también en todos nuestros países, en Argentina, por ejemplo, no buscamos, digamos, una definición literal sobre qué somos como argentinos, eh, pero sí parece como que hay cierta búsqueda también de por qué también tenemos ciertas raíces culturales o identidades culturales con otras nacionalidades. Lo cual digo, yo agrego esto que es válido y necesario poder preguntarnos, pero también saber que no necesariamente tenemos que encontrar respuestas únicas y que somos una construcción, como había dicho en un podcast por ahí, somos una construcción de todo, digamos, somos una mezcla, de una mixtura de un montón de raíces y eso es lo que también nos hace con una identidad súper súper amplia. Fíjense, Silvia empezó hablando de que las identidades germanas, si se quiere, se construyeron de una infinidad de pueblos, que eran los pueblos germanos, que internamente seguramente habrán tenido un montón de diferencias, incluso y diferencias idiomáticas, porque hay diferencias como, ya lo había comentado una vez Martín, creo, en algunos pueblos o ciudades en Alemania se habla distinto el alemán y a veces que para un extranjero que más o menos sabe alemán no es fácil interpretar los idiomas. Y en aquel entonces, cuando había menos homogeneidad en los lenguajes, eso habrá sido mucho más. De hecho, el alemán de los alemanes del Volga, de acá que aún subsiste en algunas aldeas, tiene sus diferencias justamente porque proceden en definitiva de pueblos que eran distintos, pero que se unificaron en una identidad más o Ujú. menos en común. Y para no ser tan larguero, creo que así como venimos de tradiciones distintas y somos parte de una identidad en la que confluyeron culturas muy distintas, también de aquí hacia adelante, así como nos unificamos en una cosa como individuos, hacia adelante también nos diversificamos. Y, y eso tiene que estar abierto, o sea, tiene que estar abierta nuestra mente para pensar que somos de orígenes distintos, pero que también hacia adelante podemos permitirnos caminos diferentes para cada uno de los individuos. Y en ese camino está la identidad, porque dentro de la diversidad de cada camino, cuál sea el camino que cada uno pueda elegir, podemos en definitiva mantenernos más o menos juntos en una cena en común, como lo mencionaba ahí, algunas características que me parecen muy valiosas, como esto de la adhesión a las ideas democráticas, porque en definitiva son las condiciones que nos hacen poder convivir en común. Bueno, es un tema muy, muy amplio el tema de la multiculturalidad, que quizás si la gente lo vota, añadiremos en alguna reunión de Bar Unix también. Yo agregaría que Mm, ya tenemos al ujú. expositor de multiculturalidad, ¿A dónde? Martín, no sé quién. a uno que anda con unos auriculares rojos. Ah, a mí me encanta y bueno, para la audiencia, Una propuesta, ¿no? ya A quizás lo considerar sabe por si el vio el video grupo. anterior, soy politólogo, por eso no puedo evitar pensar en política cuando pienso en identidades culturales. De hecho, por ahí también es interesante que cuando hablamos de identidades siempre alguien dice algo vinculado a la política y dice, no, no, política no, no. Identidad sí, cultura sí, pero política no. O sea, es como decir, en definitiva es imposible separar ambas cosas. Pero bueno, adelante todos los que quieran realizar comentarios. Ujú. Quiero, antes de pasar a la filmina siguiente, quiero preguntar sobre todo a los chicos si quieren hacer algún aporte, alguna observación, si quieren preguntar algo a las personas que no han hablado. Este, Chicos y no chicos. chicos y chicas y Bueno, chicos, voy a sí. hablar yo. Bien. Bueno, bien. Bien. Volviendo un poco, retomando, ¿no? El tema de la identidad. Yo recién miraba la pantalla de mi compu y claro, veo, me veo a mí y veo así semejante apellido y ya automáticamente, como es lo primero que a mí, desde que tengo uso de razón,
me conectó con la identidad germana. Es Claro, decir, por ahí parece algo, no sé, para ustedes capaz no tan importante, pero a mí, yo siempre sentí como, bueno, la del apellido difícil, la argentina, pero que en realidad tiene ese apellido raro, que la gente por ahí no entendiera ni siquiera cómo se escribe. A mí misma me costó escribirlo un montón. Entonces, claro, mi relación, digamos, con lo que es la identidad germana está demasiado plasmada en mi propia identidad de nombre. Entonces, para mí es como inevitable pensar en esta conexión que yo tengo, pero de toda la vida con el alemán. O sea, una argentina, nacida acá, obviamente, criada acá, pero que de alguna manera siempre se sintió en conexión con Alemania, aún antes de siquiera viajar a Alemania o aprender el idioma, porque son cosas que después con el tiempo a mí me súper intrigaron y a medida que claro. pude empecé a estudiar el idioma, a, no sé, leer más acerca de Alemania, tuve la oportunidad de viajar y también, y me pasó algo que siempre, o sea, recuerdo, que es que cuando yo visité Alemania esa primera vez, y me ha pasado, creo que estuve como 4 veces, pero la primera, yo de algún modo es como que lo sentí mi hogar. Claro. Capaz parece como muy, viste, abstracto, como medio raro, pero yo es como que sentí que me echaba con la sociedad alemana. Y a veces mucho más que con la propia sociedad argentina, siendo argentina. Lo Todo lo que hablaba cultural. Martín y lo que vos pusiste, Silvia, en en la filmina esta de, no sé, la puntualidad, el orden, esta cuestión que, no sé, yo mamé desde chiquita, o sea, mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo, todos, que digamos, desde allí se origina mi familia, em, como que siempre fueron así y yo por ahí siempre fui como la puntual del grupo, la que, bueno, nunca llegaba tarde a ningún lado. Y esas cosas que por ahí de alguna manera me alejaban. Yo decía, che, seré tan obsesiva. O una cosa así como tan raro. ¿Por qué todas las personas son diferentes en muchos casos y yo no? Y sin embargo, y mi familia es igual a mí. Entonces somos todos así. Y yo decía, bueno, será de familia. Y sí, es de Y familia y es de sí, identidad. Entonces, como que mientras hablabas, me pasó que empecé a rememorar todas estas cuestiones y yo decía, claro, bueno, claro, es eso, ¿no? Es la identidad germana a flor de piel desde el momento en el que nací y desde el momento en el que empecé a escribir mi nombre, básicamente. tal cual el nombre, fíjate, nada menos y nada más que el nombre. Y fíjate que Claro, vos no solo describís una historia familiar y personal, y lo haces desde el lenguaje y de la mente, sino que hablaste varias veces de sentir, porque no hay exacto. identidad si no hay emoción. La Es que sí, identidad es lo que te hace que sos alguien, sos, y lo llevas puesto, va con vos. Aunque no se hable, aunque no se diga, pero lo sentís. Fíjate cuando estaban reprimida la posibilidad de decir somos alemanes, no hablaban, ni hablaban el idioma ni se nombraban alemanes, pero lo sentían. Fíjate cómo exactamente. la emocionalidad aparece como el soporte. Sería como un primer elemento a considerar, la emocionalidad. La Sí, pertenencia, me reconozco en el lenguaje, en los hábitos, en las prácticas, y me reconozco en el sentir, ¿no? Quería exacto. destacar eso. Bien, ahí, gracias, Yasmín. Y ¿Alguien nada, más quiere aportar alguna sensación, vivencia, experiencia? Sobre eso que dice Yasmín es cierto, parece como que, no sé cómo nominarlo, pero aquello que nos hace ruido de algo de nuestro apellido o esa dificultad de, porque también a mí me decían qué apellido soy y se lo tenía que deletrear y me decían, ah, era re fácil. Y sin embargo, esos ruidos parece que también nos van marcando o nos van haciendo prestar atención sobre nuestra identidad, creo también. Porque uno dice, ay, ¿por qué se escribe de esa manera? ¿Cuál será el origen etimológico de las palabras? Porque todos tenemos intereses sobre eso. Y cuanto más ruido nos hace, más parece que nos lleva a preguntarnos A más buscar, también. Por claro, eso es que a buscar más también. Y otra cosita más, lo que decía Jazmín también, eso, cuando uno viaja a Alemania o a otro país o a donde sea, siempre se encuentra con algo que dice, pero yo también pienso de esa manera, yo me siento identificado con eso y ¿vieron cuando tenemos abuelos que son, familias de abuelos que son
distintas o tíos que son diferentes. Y nos gusta de ambos. Esta vez quiero ir, pasar el fin de semana con mis abuelos maternos, porque me cocinan de tal manera. Y después los otros días los quiero pasar con los otros, porque me gusta porque me hace sentir cómodos, de esta otra manera. Y es re interesante eso porque en mi caso, cuando viajé también a Alemania, pasó que me sentía cómodo en un montón de cosas y después a la vez también necesitaba volver a la casa de mis abuelos, argentinos, digamos. O sea, es una Una mezcla, mezcla. una mixtura que, claro, que es re interesante. Y a lo que voy con esto, esta metáfora de la familia, de los abuelos y demás, es que en definitiva no hace falta quedarse con una sola, digamos. Poder con todos nuestros antepasados distintos. Sí. Voy a Mateus abrir la levantó la puerta porque mano. se escuchaba el sonido de la voz de Pablo entrecortada. Entonces estamos ahí con la Ah, conexión a internet. sí. Bueno, ahí Mateus pide la Ah, palabra, así que yo, por favor. yo, yo creo que Silvia hizo una buena explanación sobre la origen del Estado alemán y sobre la origen de la etnia, de los pueblos, pero para mí me parece, al menos para mí, que ah, antiguamente no se consideraba mucho las divisiones políticas, digo por lo que veo en mi familia, incluso, por ejemplo, uno podía ser serbo, no se puede ni decir ciudadano, ¿no? Pero serbo de un estado, pero podía no se reconocer con la mayoría de las que estaba en el poder en aquel estado. Y creo que esto es una discusión importante para nosotros como originarios de Alemanes del Volga, porque nuestros ancestros estaban en un país extranjero, pero al menos a mí parece que nunca se reconocieron como rusos. Uh, Ujú. y por otro lado, en mi familia también tengo ancestros polacos que estaban sob el dominio austríaco y emigraron con pasaporte austríaco, pero nunca se reconocieron como tal, mismo que vivieron casi 80 años como ciudadanos austríacos. Es una observación que creo que sea interesante pensar, talvez, lo que hace las personas serem de el mismo pueblo, porque tomando otros ejemplos, tal vez lo que quiero decir es que la tierra tal vez no tenga una importancia, antiguamente la tierra no tenía tal vez una importancia tan grande para la identidad, porque los judíos se consideran un pueblo y no tenían tierra por Ah, 2000 años y no tenían lenguaje única por 2000 años. ujú. Aí se pode ver outros exemplos de vários pueblos. E a pergunta que eu creio que seria interessante fazer a todos é: o que hace las personas ser de mesmo pueblo? Bien, es para anotar, ¿viste? Otro punto. Responder esa pregunta. Como? ¿Y vos qué responderías? ¿Qué hace que una persona... Eu creio que sea, é algo difícil de responder, não é uma resposta tão fácil. Pero yo creo que tal vez la tierra, como otros pueblos consideran, no sea tal vez el principal motivo. Bien. Creo que también tal vez la lengua sea un buen indicativo, pero no necesariamente algo que sea necesario. Ah, yo diría que lo aspecto cultural e no aspecto biológico, talvez,
un poco menos, pero en principal el cultural para se reconocer, porque, bien, cuando yo estuve en Argentina, en las colonias alemanas, me pareció una unidad cultural y vi como algo diferente do que vi en Buenos Aires. No, no son parte del mismo país, pero no son necesariamente la misma origen cultural. Entonces, Yo colocaría te, que la cultura es más importante. yo te escucho y me suena la palabra sentimiento de pertenencia. Hay un sentimiento Sí, común de pertenencia a algo. Te escucho hablar y esa palabra me repica en el oído. Pertenecemos a algo. ¿No? Vemos bien qué, pero hay una idea de pertenencia. Ah, sí. Pienso también que sí, que el sentimiento de pertenencia, que es algo como el reconocimiento ajeno de que hay una unidad, hay porque algo. no hace sentido hablar si solo uno siente esto. Ah, solo hace sentido ser una comunidad, una colectividad siente. Ujú. Entonces, el sentimiento de pertenencia, sí, creo que sí, es algo que valida mucho eh, la existencia de un pueblo. Exacto. Bien, gracias, Mateus. Con el permiso de ustedes, yo pasaría a la otra filmina, que es un tema, digamos que no es Volga, pero bueno, acá está Vicky, tal vez ella quiera aportar algo o alguien más. Está Vicky por ahí todavía, ¿no? No se nos cayó. Ahí está. Eh, nada, te nombré, pero Victoria. Acá es la Filmina 2 donde hablamos de, que también tiene que ver con la identidad germana, toda la inmigración no volga en la Argentina y en América Latina, y que todavía tienen más vivo con lo Alemania, la Alemania actual. En este punto, es una opinión mía que no, repito, es una opinión y es personal, yo lo encuentro muy cercano a los residentes en Alemania, porque no tienen la mediación de lo ruso, de lo volga, tienen con nosotros en común esta idea de ser migrantes, ¿no? Con los volgas, o sea, los que salieron de Alemania y se vinieron a la Argentina y América Latina son emigrantes, tienen la marca del que dejó su patria. En eso son comunes a los volga, a los que fuimos a Rusia y después volvimos a dejar ese territorio para venir a la Argentina. Somos todos migrantes. Eso sí tenemos en común. Y tenemos de diferente que al haber, es mi opinión, por eso lo pongo a debate, que hay como, al no haber tenido en el medio una escala en Rusia, la cosa es más directa, no se cortó tanto y por eso hay más pertenencia, hay idioma, hay lazos de amistad, de familia, etcétera. Listo, dije esto, si alguien quiere aportar a este mapa algo, bienvenido. Antes de pasar a la parte... Perdóname, Silvia, a mí me gustaría escuchar a María, que estuvo un rato levantando la mano, María. Ah, no la vi, Ah, perdón, sí, sí, por sí. favor, María, Y, insista. sí. Ya, adelante. Ustedes avísenme porque yo estoy hablando y a veces no estoy mirando las caras. Sí, por Por eso, perdón favor. que interrumpa, pero me pareció que te pasaba eso. Perfecto. Adelante, María, si andás por ahí. Bienvenida. Tenés que activar el micrófono, María. Yo no la veo, María. Hola, Ahí va. ¿ahí está? Bueno, la verdad, Silvia, que me encantó tu disertación eh, y en varias ocasiones me sentí muy identificada porque cuando dijiste los mayores de 50, ahí caí en la volteada, como quien dice. Y bueno, con respecto a lo que vos decías del idioma. A mí me pasó particularmente que, bueno, cuando me tocó hacer la escuela primaria, eh, hablaban alemán, hablaba dialecto alemán. Y Claro. bueno, me costó mucho insertarme porque mis compañeros también, muchos hablaban el alemán y muchos hablaban el castellano. Y bueno, me costó muchísimo primer grado a punto de casi tener que repetir primer grado.
Fui docente 31 años de una escuela y bueno, hice mucho hincapié en tenerle mucha paciencia a los chicos en el aprendizaje del idioma, el castellano, porque eh, todos en los pueblos chicos, no todos, pero traen ese bagaje de eh, algo escondido o alguna reminiscencia del alemán, de alemanes, porque en mi pueblo, por ejemplo, en Santa Anita, eh, tienen mucho de la convivencia con los abuelos o con los mismos padres que hablan todavía el dialecto. Entonces siempre hice mucho hincapié en esa paciencia que hay que tener a los chicos porque a mí me había pasado. De punto que casi se me cayó una lágrima cuando contabas todo eso, eh, porque era tocar mi historia. Tu propia historia. Bueno. Sí, a mí me pasó y bueno, cosa que ahora veo que me está costando como aprender el alemán estándar porque creo que es algo bloqueado en mí que quedó. Algo muy fuerte que quedó en mí, el no poder aprender el castellano. Me costó mucho, aprendí a hablar el castellano segundo o tercer grado a medida que iba avanzando en la escolaridad. Eh, y bueno, después también lo que me hizo mucho ruido es lo de la bandera, que es cierto lo que decía Martín, nosotros los argentinos no tenemos problema en tomar una bandera y levantarla, somos un pueblo libre, que no pasa eso en Alemania porque me, me impactó que usan, por ejemplo, que no se usa el izar la bandera en los colegios. No sé si está Martín todavía ahí y si cambiaron las normas, pero no se usa el izamiento de la bandera o el canto a la bandera. Cosas que a un argentino es como que le llama mucho la atención, ¿viste? Porque lo tenemos ya tan impregnado en nosotros que bueno. María, eh, yo no sé decirte porque no estoy directamente en el ámbito de educación, pero justamente sugerí en ajá. el chat, yo creo que nos vamos a quedar cortos para verdad, que sigamos una parte 2 de esta charla y podamos invitar a algún alemán de aquí que hable español. Yo tengo un amigo alemán que es profesor en una escuela y habla muy buen español, es profesor de latín y español. Y le Bueno, podríamos preguntar, por ejemplo, ujú, tengo la familia que yo tuve una chica que hizo un intercambio, estuvo en Santa Anita, y si quieren le puedo ofrecer que ella, Bien. de su punto de vista y sus aspectos, que comente a ver lo que le pareció todo de su vivencia y lo que ella vio también de los argentinos. Que ella destaca mucho la familiaridad que tenemos nosotros, que quizás también sea, sea un punto en común que tengamos, pero que conservemos mucho todavía las familias, en los pueblos, por supuesto. Eh, Así que bueno, si ustedes me permiten, yo la invitaría a participar de una próxima charla y bueno, yo opino que la estaría verdad que bueno estoy que con... esa charla sea una continuidad de esta, moderada por Silvia, tal vez haciendo una Bueno, introducción un poco más resumida, como para los que estuvimos presentes, darles más atención a la persona que propone María. Ujú. Yo también Mejor. sugería, ok, podríamos invitarlo a Jan Wilms, no sé, de la red de Stiftung Verbundenheit Sí, sí, y Junges es Netzwerk. Él una es buena muy elección. copado, él Ujú. puede ser uno. Él es muy fanático de la cultura latina, o sea que él Ah, excelente. es un alemán muy latinizado, porque, y también este amigo mío le gusta mucho la cultura latina, y Ujú. el italiano, el español. Entonces, yo diría que podríamos seguir este eje y en lugar de hablar nosotros, nosotros hacer preguntas y que ellos respondan. No sé si invitar a uno, a dos o a tres, ¿qué Está opinan bueno, bueno. el Me resto? encanta, me encanta. ¿Mm? bueno, eso lo podemos ir charlando después en el grupo. Yo puedo preguntarle a esta chica que es muy abierta, estuvo 6 meses en Santa Ujú. Anita, y bueno, podemos hacerlo Una para cosa, compartirlo. por la hora, miren que ahora es la 21:40. Yo diría que los tengamos 30 minutos
O Un una cosa ratito así, que le más. hagamos las preguntas a ellos Sí, 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 directo sí. y los soltemos antes. Sí, Porque sí, para sí. ellos, un domingo a las 9 de la noche, ellos muchos se van a dormir ya a las 9. Sí, Claro, sí, sí. Sí, por eso yo acá Y también vamos a avanzar. Me encantó esto que vos aportás, porque fíjate que convocás a la experiencia de allá a partir de tu vivencia. Haces la comparativa de sí, cómo se sí, vive sí, en Alemania a partir de tu propia vivencia personal. Así que mira que todo lo que sí, se sí. abre cuando hay un diálogo. Yo, con el permiso de ustedes, pasaría a la última filmina, que es la más que más nos identifica. Pablo Bueno, está puteado, no sé si está hablando. ah, Ah, Pablo, perdón, volvió. No, Silvia, te iba a decir Déjenme eso. hacerles un comentario, María, sobre lo que decís de izar la bandera y eso. La FAC está muy en contacto con muchos colegios alemanes y lo que yo Ajá, escucho, no solamente el tema de que no se iza la bandera en Alemania, sino que ellos traen en los colegios alemanes en Argentina, traen chicos a enseñar alemán y les ha pasado, chicos, me refiero a gente, perdonen, porque ustedes deben tener muchos la misma edad acá, de 20 pocos años, y cuando ponen el himno alemán no lo conocen. Los alemanes, los chicos que están de tal Alemania, cual. y en los colegios alemanes de acá ponen el himno y estos chicos alemanes no conocen su propio himno. mira. Eso Sí, para nuestra cultura es llamativo. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Tal cual. Mi hija comentaba eso, estuvo en un intercambio 3 meses, justamente el izamiento de la bandera y el desconocimiento casi total del himno, que es una Pero cosa que fíjense, nosotros no lo, como que no lo imaginamos. pero fíjense, Está estamos tan... hablando de las marcas que deja en la emoción y en la cultura la historia política, porque estamos hablando de cómo no quieren que influya cualquier idea de supremacía que tiene que ver con el campo de lo político, de lo bélico, y cómo eso permea y llega hasta lo escolar. Claro, Y ahí y tiene que ver con la identidad, porque, digamos, sí, ¿cómo nos sentimos los argentinos cuando nos emocionamos con el himno? Creo que sí, con la bandera, más allá del fútbol en un acto, es emotivo, lo sentimos no desde un sentimiento belicista, sino de un sentimiento de amor. O sea, tal cual. fíjense Es que que para nosotros la bandera a mí me representa parece, amor. es que a mí me parece, y me gustaría por eso escuchar a los que no hablaron. Primero saber, con esto que decía Martín, que me parece re importante, que es eso de hacer preguntas para ver lo que piensa cada uno, pero primero saber por qué están conectados hoy acá, qué los conectó a esto de qué les llamó de la identidad germana para conectarse hoy y pensarlo y desde qué lugar. Y a mí me parece que hay algo que no importa que sean alemanes del Volga o que seamos alemanes que vinimos un poquito directamente, no pasamos por el Volga porque es lo mismo, eh, que es me parece que es la narrativa y la historia familiar que se vivió en nuestras familias, lo que hace que nosotros, así como dijiste vos, Jazmín, el tema de sentirte más alemán, más que tenías que ver cuando llegaste allá, que acá en Argentina te sentiste muy representada con Alemania. ¿Por qué? Porque en tu familia vos viviste todo lo que se llama elementos inmateriales en todo lo que es registros históricos. ¿Vieron cuando decís, bueno, voy a hacer un registro histórico de algo? Bueno, lo inmaterial, ¿saben qué es? Todo lo cultural que se vive dentro de la familia, cómo se festeja Navidad, qué comidas se comen, todo eso inmaterial que nosotros lo vivimos desde la panza, sea por parte de madre o de padre, no importa, pero de nuestra familia, me parece, Silvia, perdón, pero tengo la sensación que eso es lo que más nos lleva a la identidad. Más allá de que estoy absolutamente de acuerdo de que va evolucionando y que tiene que evolucionar, pero nuestro corazón, al menos por lo menos creo que los que estamos acá conectados ahora, si no, no estaríamos conectados, es mitad banderita argentina, mitad banderita alemana. Ujú. Entonces, Tal cual. eso que sentimos, como tantas veces dijo Silvia hoy, me parece que es lo que hace que hoy estemos conectados acá y escuchando, a ver, ¿hay a otro que le pasa algo parecido que a mí? Qué lindo que lo decís, Vicky, eso del patrimonio inmaterial y lo asociaste con la Navidad, porque si hay una cosa que yo tengo de mi familia es la Navidad y que cómo la celebraba mi abuela y los rituales.
O sea, es ahí, en la forma de comer, en la forma de poner el pan en la mesa, que después quizás con el paso de las décadas hubo variantes porque miembros nuevos se sumaban a la familia, pero nosotros nos reconocemos en esa memoria, nosotros tenemos que ver con eso que pasaba y que nos emocionaba y que nos hace ser quien somos, ¿no? Así que bien, bien el enfoque, me encantó. Este, bien. A ver, yo paso a la otra filmina y seguimos hablando de lo mismo. ¿Quieren? La mirada del alemán del Volga, porque es esta, más allá de que Vicky no es, pero que nos cuenta. Y creo que en eso, alemanes del Volga y no Volga, sentimos lo mismo. Ese sentimiento de pertenecer, de recordar, de vivir, rememorar historias parecidas, experiencias parecidas, prácticas parecidas con yo te decía el ejemplo de la Navidad, nosotros en la cultura volga, el Pelstiki, que es Mm. el Santo Nicolás. O sea, y aparece, eso es muy alemán. Y eso nos formateó la cabeza de niños. Pero bueno, son Sí. ejemplos. Bien. Quiero escuchar hablar a los que no hablaron, como dice Vicky. Retomo acá la filmina. Hay un comentario que dejó Leo acá, si quiere alguien Ajá. leer, alguien que no haya hablado, tipo las maestras, como dicen. Yo acá A desde... ver, Ajá, sí. Joaquín, en representación de la familia Kers, ¿les leer el comentario de Leo Leo de el tu comentario, primo? Leo. Dice, dejo mi comentario sobre pertenencia. Siento mucha pertenencia sobre la cultura alemana desde que tengo uso de razón. Y en la misma escuela, del apellido difícil, como decía Yasmín. Otra cosa es que me decían nazi cuando era chico solo por el apellido. Mis abuelos me inculcaron y me crié con muchas cosas en contacto al idioma, costumbre, etcétera. Siento que cuando esté por primera vez en Alemania voy a sentirme parte del lugar y todo lo que hay ahí. Bien. ¿Y Muy vos, bien. Joaquín? ¿Cuál es tu punto de vista, ya que estás con el micrófono justo? Uy, una buena pregunta. Yo creo que no es fácil, no sé ponerlo en palabras y lo mío fue más curiosidad porque en cierta forma me crié súper lejos de todo esto. Entonces me crié con mi familia chilena, entonces no tenía contacto con lo alemán. Y fue más que nada, quizás un poco como Martín, un poco más curiosidad y aprender de eso. Y ahí ir vinculándome con más gente y aprendiendo de las costumbres, etcétera. Un poco especial, mi caso. Bien. Bien. Bueno, un tema que a mí me parece importante y lo pongo sobre la mesa es el tema valores, que con Vicky, bueno, con varios de ustedes tenemos un recorrido, porque como decía al comienzo, hay los valores que trajeron nuestros abuelos, el trabajo, la responsabilidad, los horarios, el compromiso. eh, que son un paquete de valores. Y resulta que siglo XXI ese paquete de valores se amplía a lo ambiental, a lo humano, a la igualdad, etcétera, etcétera, el género, bueno, democracia, porque no había democracia cuando ellos salieron de Alemania, era el imperio. Y cuando estuvieron en Rusia no había democracia, o sea, no tenían la experiencia de democracia. Mal pueden nuestros antepasados de Alemania y Rusia hablar de república y democracia. Eso es una innovación del último siglo y medio en Alemania y bueno, en la Argentina desde hace un siglo, un poquito más de casi 2 siglos. Eh, entonces, volviendo a los valores de hoy nosotros tenemos una responsabilidad, los valores de Alemania contemporánea, de hacerlo permeable al conjunto. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, la conservación de la tierra, la conservación del agua, la no supremacía masculina, y podría seguir nombrando, está adoptado en nuestra cultura volga? ¿Hasta qué punto hay que seguir revisando? Yo no tengo la respuesta. Si alguien quiere hablar de esto, paso el micrófono. Y no se hagan los locos, agárrenlo. De vuelta, Silvia, la pregunta, no, ¿cuál sería La la pregunta, pregunta? bueno, la pregunta es ¿hasta qué punto está resuelto, está incorporada a la Alemania contemporánea que
corrijo la pregunta. Hay una Alemania contemporánea que tiene que ver con una nueva visión sobre la incorporación de lo democrático, de lo republicano, que en Argentina está, hay que cuidarlo, pero está, lo ambiental, las no supremacías, por ejemplo, de género, la igualdad de oportunidades. eh, ¿Qué les parece hasta dónde, como alemanes del Volga, hemos podido evolucionar en estos nuevos valores? ¿Y qué hay pendiente? Esa es la pregunta. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo creo que hay una cierta distancia con la Alemania contemporánea, pero me gustaría si alguien quiere reflexionar sobre esto. En función de las vivencias, por ejemplo, a ver, decir, y si las mujeres no tienen la misma posibilidad de hablar que los hombres, ¿o no? Tal vez que sí. Son preguntas, ¿no? Eh, en las instituciones, la palabra de la mujer vale lo mismo que la palabra del hombre. Preguntas. Lo ambiental, ¿hay conciencia suficiente o hay que trabajar más? Bueno, en ese sentido, yo, por ejemplo, no tanto la cuestión ambiental, que es algo que sí, yo llevo arraigada, y tampoco sé si es por que me identifique con la identidad, digamos, germana en ese sentido, pero sí es verdad que siempre fui como muy cuidadosa del medio ambiente y capaz, inclusive más que otras personas, también siento que por ahí le doy mucho valor a eso. Pero con respecto a la mujer y a la igualdad de oportunidades, yo, por ejemplo, provengo de una, bueno, mi familia, obviamente, en donde eso nunca fue de otra manera que sin igualdad. Por ejemplo, yo no, en mi familia, y me voy a mis padres, mis abuelos, bisabuelos, siempre trabajaron mujeres y hombres de igual a igual, en lo que sea, bueno, en general siempre en el sector agrícola, o sea, desde mi abuelo hasta mi tatarabuelo, siempre fueron agricultores, pero digamos, mi abuela, mi bisabuela trabajaban, laboraban en el campo de la misma manera que sus maridos. Entonces, eso pasó a mi papá, que sería el descendiente, digamos, de alemanes, y que lo manifestó de la misma manera en mi familia, o sea, mi mamá y él laburaron siempre a la par. Nunca le cuadró la idea de la mujer se queda en casa o la mujer no puede crecer laboralmente. Él tiene dos hijas mujeres y un varón. Nosotros somos dos mujeres y un varón. Nunca hubo diferencia en ese sentido. Siempre el empoderamiento, esta cuestión de más allá, o sea, ni siquiera se ponía en análisis si vos por ser mujer tenías que hacer determinadas cosas y por ser varón determinadas otras. Es como que eso siempre fue para mí muy, y digo para mí, para mis hermanos lo mismo, muy como vivenciado. Entonces no, yo no sé si eso se arrastra justamente por una cuestión genética, si se quiere, de identidad germana de siempre, pero sí es algo que considero que se divulga de alguna manera, digamos, que yo creo que me acerca a la Alemania contemporánea y de los valores de la Alemania contemporánea, si se quiere, ¿no? Bien. ¿Tu familia es de prácticas religiosas? ¿De qué religión Bueno, son? sí, son todos protestantes, obviamente. De hecho, mi bisabuelo, nosotros provenimos de Colonia Nueva. Yo nací en Paraná, pero de todas maneras mi papá es de Colonia Nueva y mi bisabuelo, nosotros fueron tres familias que llegaron, digamos, de Alemania y de hecho fue mi bisabuelo el fundador de la iglesia protestante Ah, en, mira. en Colonia Nueva. Bueno, Entonces, sí, no es que sean de tipo practicantes de ir a misa y ese tipo de cosas, pero por ejemplo, sí, eh, se casaron mis padres, por ejemplo, en la iglesia protestante, y ese tipo de cosas. Y sí, bueno, obviamente con pastores y o sea, son muy de creer, sí, en la religión en protestante, la no, fe, no en en la otra, fe. a eso voy. Bien, bien, buenísimo, porque fíjate eso que decís. eh, es cierto, hay familias alemanas donde es muy acendrado el protagonismo de la mujer. Exacto. Y hay lugares donde no, hay otras familias donde la mujer tiene otro rol. Por eso es tan importante esta puesta en común. Si alguien más quiere contar su punto de vista de cómo veo, lo mismo las instituciones, cómo ven, si tienen anécdotas. Yo añado a lo de Jazmín también, en mi familia, eh, digamos, no he visto así distinciones tajantes, o al menos que yo haya observado. Es cierto que justo soy de la camada más joven de los primos, entonces no podemos hacer observaciones, no puedo hacer observaciones eh,
en acto hoy en día, ya porque ya mis tíos ya están bastante grandes, pero en general lo que sí he visto es una muy buena participación de la mujer también en las actividades cotidianas y un rol, diría que es central. Y los chicos los sufríamos ese rol central cuando nos castigaban por igual, la mujer y nuestros padres y madres nos castigaban por igual, así que en eso eran muy igualitarios. Pero además, yo creo que hay otro juego, digamos, de relaciones dentro de las instituciones. Y ahí empiezan a transformarse las formas en que nos vinculamos cuando nos vinculamos con otros y, como les digo, en instituciones, que puede ser instituciones de identidad germana o no, lo que sea, donde las relaciones, las relaciones entre las personas y los roles sí se pueden desdibujar y pueden haber o aparecer en el peor de los casos, bueno, algunas relaciones de desigualdad que pueden hacer peligrar la funcionalidad de cualquier organización. Por eso es que yo creo que nos vamos a encontrar cuando visualizamos lo que nos ha pasado, nuestra historia, con esas contradicciones. En algunos lugares hay igualdades y en otros lugares se construyen por X motivos relaciones de desigualdad. Bueno, aún así sigo pensando que estos temas hay que introducirlo. Esta discusión que tenemos hoy acá me parece algo que debería ser algo más naturalizado o realizado dentro de las instituciones que se conciben, digamos, de origen alemán o que tienen identidades alemanas, etcétera, porque creo que eh, las identidades igualitarias y las identidades en busca de, de- de democracia, si se quiere, es algo que se teje todos los días, no es algo que, bueno, ya está, ya lo tenemos grabado en nuestro ADN, listo, nos olvidamos y que el último cierre la puerta, digamos. Creo que es algo Claro. que tenemos que irnos educando, si se quiere. Eh, Porque bueno, después recorremos y en las instituciones pasan cosas raras. Y después vamos a la familia y están todos re bien. Y después en las instituciones eso pasa en todos lados, no solamente en las instituciones de cultura alemana, también entre los italianos también, que se pelean en las organizaciones, pero capaz que más las familias están súper bien y son geniales y todo de 10. Y bueno, se producen otros tipos de intercambios que está bueno también analizarlos. Eso. Creo que es Qué importante, interesante. perdón, Ajá. perdón, Yo ¿no? cierro esta idea y te paso, Vicky. Qué interesante lo que dicen los dos porque es muy complementario. Fíjate vos, Pablo, la familia, los vínculos son de afecto, pareja, amor, digamos, lazos de sangre, y en las instituciones a veces son vínculos de amor y poder también. Y entonces se reconfiguran las relaciones. Y complementando con lo que decís, qué esperanza me da la visión tanto de Jazmín como vos, que los jóvenes ya no tienen esas prácticas. Los jóvenes están más desde la mirada igualitaria, ¿no? Eso es muy esperanzador. Quería agregar, dale Vicky, te escucho, perdón que No, te... justamente iba a decir algo muy parecido, Silvia. Ah, Cómo mira, socialmente la sociedad fue cambiando para escuchar chicos como ustedes que hablan de esta forma y me encanta, pero qué importante que ven, que realmente ven que ni siquiera se necesita tal vez un debate, Jazmín, porque vos lo sentís como tan natural que sentís que no debería haber un debate. Está buenísimo, porque eso significa cuando deja de existir una necesidad es porque ya está solucionado, que no es la mirada nuestra, pero como todavía, sobre todo dentro de las instituciones argentino-germanas, hay gente de mayor edad, que eso es algo que tiene que ir cambiando, todavía me parece que está bueno poner en palabras esto que está diciendo Silvia, porque siguen siendo machistas. Entonces, está bueno, no les digo un protocolo, porque siempre suena violento, suena que hay, que la gente se molesta mucho con esas palabras, pero sí sacar los temas y decir mínimamente que no pase dentro de las comisiones directivas o esto o lo que fuera. Pero qué alegría y qué esperanza, ¿no, Silvia? Que las nuevas generaciones lo total. vean como que no hay ningún problema. Sí, sí, lo que hay que hacer ahora, sí que es el desafío, es abrir lugar para los jóvenes.
digamos, y Tal tampoco podemos generalizar porque no pasa en todos los lugares, pero el espacio, el poder abrir y que los jóvenes hagan, darles responsabilidades, poner la confianza en ellos y entregarle la manija, digamos, y que ellos hagan y saber que en esa evolución generacional está la respuesta a todo. Es que Antes sí de darle podemos, la... lo Perdón. último que digo, perdón, sí podemos generalizar, Silvia, porque justamente uno de los temas que se está trabajando desde la Embajada Alemana en Argentina es el tema de que haya gente, cómo hacer para que gente más joven se comprometa en las asociaciones, porque si no, ya hay un análisis hecho de que van a dejar de existir, porque como están Exacto. hechas van a dejar de existir porque hay gente muy mayor. Vamos cerrando la parte formal de la grabación para despedir a la gente que nos está viendo. Bueno, muchísimas gracias, Silvia. Fue hermoso escucharte y escuchar todas las palabras de todos los Sí, integrantes de la muchas red que gracias, estuvieron Silvia. presentes.